Bueno, profesora, continúo la segunda parte del video, por cuestiones de espacio en el, en la cámara no pude hacerlo completo, entonces más o menos intenté cortarlo, calculando la mitad del video. Y pues quedamos en lo que era el análisis literario, empezar en el análisis literario como tal. Este análisis se basaba en cuatro teorías literarias, ¿verdad? Pues se basa en la sociocrítica, en el psicoanálisis de los personajes, en la construcción de los personajes y en el papel de la mujer en el siglo XVI en Venecia. Pues vamos a empezar con la sociocrítica, igual que se estructuró en el trabajo. Voy a mencionar casos muy puntuales, citas muy puntuales del libro. Pues me interesa que esa sociocrítica sea realmente la parte donde se fundamenta el odio a los judíos, ¿verdad? Como tal. La obra describe diferentes situaciones donde se demuestran desigualdades en las condiciones con las que son tratados los judíos con respecto a los cristianos, con respecto a los nobles, con respecto a los políticos, inclusive a los ricos, ¿verdad? En esa Venecia. Moses tiene una conversación con su hijo Gabriel donde lo demuestra muy claramente. Lo voy a leer textualmente. Mira, por ejemplo, si ellos frecuentan los conventos y tienen encuentros amorosos con las hermanas, el problema es solo de ellos. Pero si te encontraran a ti en un convento, te das cuenta de que todos los judíos de Venecia se verían envueltos en un escándalo grave, gravísimo, imperdonable, inaceptable. Los predicadores que no nos quieren en absoluto podrían considerarlo una ocasión estupenda para hacerte daño, y no solo a ti, sino a tu familia y a todos los judíos. Tenemos una responsabilidad también con ellos. Pues en este fragmento de esa conversación donde Moses le habla a su hijo Gabriel, para ver si llega a un entendimiento, podemos ver la denuncia como tal de las desigualdades de condiciones de los judíos en esa Venecia. Que, por ejemplo, los nobles, por su estatus de noble, podían hacer básicamente lo que quisiesen, y los judíos no, ¿verdad? Ellos tenían que estar ahí como quietecitos, como que tienen que seguir el orden, no pueden hacer nada afuera, porque si no las consecuencias serían muy graves, por ese odio que hay para con ellos. Gabriel responde: estas cosas todos lo saben, los nobles no respetan nada y a nadie, las autoridades saben, pero no hacen nada, objetó Gabriel. Pues, como ya lo mencionaba, las condiciones no eran iguales, los judíos por su condición de judíos, por su condición del pueblo que entregó a Jesús, pues los cristianos tenían esa cierta ese cierto egoísmo, ese cierto odio hacia los judíos, y el problema es que lo fundamentaban con las demás personas. Y entonces ese odio se acrecentaba, ¿verdad? Y se acrecentó inclusive hasta los tiempos modernos. Otro aspecto muy importante en este eje temático, en este eje fundamental de del tema de la tesina, que es el odio hacia los judíos. La iglesia funge un papel muy importante, pues la iglesia es la generadora de xenofobia contra los judíos y contra todos aquellos que no siguieran sus preceptos, inclusive nobles, inclusive estados, incluida la misma República de Venecia en su momento, cuando no gozó del favor del Papa, ¿verdad? Y pues hasta la misma Venecia estuvo incluida en los planes de conquista de Roma, ¿verdad? En su momento. Un, un aspecto importante para entender el papel de la iglesia es que la iglesia en ese tiempo, como ya lo había mencionado, estaba perdiendo su apogeo, ¿verdad? Iba en su declive en el poderío,
y entonces se sentía amenazada y se sentía acorralada y entonces pues era agresiva, básicamente. Se entrometía en asuntos políticos, económicos y además utilizaba por medio de diferentes mecanismos este, para poder intentar mantener ese poderío y consideraba impuros los musulmanes, los franceses, los austrohúngaros, todos aquellos que pudieran pues poner en peligro su poderío y especialmente los judíos que estaban en medio de ese, pues dime que te diré, ¿verdad? Dice que la cristianidad que alentaba enormemente el juicio de los cristianos contra el pueblo judío. Los frailes y algunos sacerdotes con mucha soberbia pues incendiaban las masas en sus sermones apocalípticos, amarillistas, si se pudiese mencionar de alguna forma. Hay un ejemplo en el capítulo 33 del libro donde David, pues el hijo predilecto de Moses, va a la iglesia de Santa María de Frari a escuchar pues parte de estos sermones donde era un fraile pues muy famoso que era Giovanni María de Arezzo, que pues pronunciaba esos sermones y esos discursos contra los judíos. Entonces pues David va a ver, ¿verdad? Pues como en una misión de espionaje, por decirlo de alguna forma, sobre qué es lo que se está diciendo contra los judíos. Sin embargo, esto evoca un contexto histórico, pues esto es, ¿verdad? Los frailes en aquella época histórica, pues fueron los que jugaron un papel importantísimo contra los judíos, ¿verdad? Alentar las masas y entonces el trabajo que don Ricardo plasma en su obra se basa en hechos históricos verídicos. Voy a leer literalmente un, un fragmento de donde el padre María está dando el sermón en la iglesia. Especialmente hay que recordar que había llamado a los jóvenes a que fueran a esa celebración. Dios había predestinado que encarnaría en el vientre de María al jefe de la iglesia militante y el jefe de nuestro mundo cristiano, y había predestinado que con la sangre de martirio fundaría esta ciudad en los tiempos de Atila, el azote de Dios, porque para mantener la fe cristiana se debe combatir la barbarie. Pues ya ahí es parte de la denuncia de este contexto de lo que pues está sucediendo, ¿verdad? Pues no basta combatir la barbarie de ayer, dice el fraile, también se debe librar batalla contra los nuevos delitos de los infieles de hoy y de aquellos que no han querido reconocer al Cristo Redentor. Pues ahí hay otra incitación contra los judíos, ¿verdad? Porque recuerde que el pueblo judío pues supuestamente carga la maldición de haber entregado a Cristo. Ahí es donde el padre se refiere al fraile. Ahora también lo vuelve a mencionar porque dice que no han querido reconocer a Cristo, y es que para los judíos Cristo es un profeta, ¿verdad? No es el Salvador, el Redentor. Si todos nosotros nos convirtiéramos realmente, todo se volvería sobre nosotros. Caerá la bendición divina, todo concluirá, todo será claro, todo será explicado. Pues aquí hay básicamente una especie de chantaje, una especie de convencimiento para que pues la gente siga los preceptos que la iglesia dictaba en ese momento. Entonces aquí cabe pues otra denuncia en el mismo sermón sobre cómo la iglesia manipulaba las masas. Inclusive, si lo contextualizamos hoy en día, no solamente en la iglesia como tal, existen sectas y demás que lo que hacen pues es manipular las masas para obtener un beneficio. Entonces eso es parte de la denuncia para poder contextualizar la xenofobia, el antisemitismo en la obra, ¿verdad? Fundamentada. Y siguiendo pues, la misma acusación, la misma denuncia social que hace el padre, dice que la acusación es algo que buscaba
no solamente satisfacer los intereses económicos, sino servir, funcionar como un distractor de realmente lo que la iglesia pretendía en, en ese momento. Literalmente, la acusación contra los judíos considerado falto de fe es una costumbre religiosa cristiana. Hoy se usa como arma política en la lucha entre las distintas facciones de los nobles que combaten. Esto no, pues, es en la conversación cuando ya David llega con lo que escuchó, con lo que vio hacer al padre, pues al fraile de María. Hoy se usa como arma política en la lucha entre distintas facciones de los nobles que combaten y nos pillan en medio. En antaño los ataques contra nosotros se incluían en las letanías contra el fraude, contra los engaños, contra los vicios propios de los cristianos que en el fondo en Venecia todos conocían y eran ampliamente tolerados. Hoy los predicadores, aprovechando la situación que se ha creado en la ciudad tras la guerra, tras el miedo de la gente, entonces se han aprovechado esa situación para poder engañarlos, para poder manipularlos. Sostienen que la Serenísima debe recuperar el favor de Dios, deshaciéndose de nosotros. Han sido hábiles, han tejido alianzas y con una parte influyente de la nobleza. Son buenos negociadores y testarudos. Pues así se refería esta crítica social expresada por parte del análisis que hacen los judíos después que se reúnen cuando David llega con las noticias de lo que había sucedido. El autor, muy hábilmente, don Ricardo Calimani, logra imprimir esas denuncias tanto desde la parte de la perspectiva de la iglesia como tal, como denunciante, y que se logra analizar como tal, así como los mismos judíos que son los afectados logran también generar la misma denuncia, nada más que desde una arista diferente. Entonces eso es un juego hábil ahí en ese contexto pues social, que lo que busca es denunciar todos los hostigamientos, lo que oprimía a los judíos como tal. Parte muy importante es el psicoanálisis. Cambiando de perspectiva, voy a centrarme un poquito en el psicoanálisis que se le hace a los personajes. Pues el psicoanálisis más largo, más grande que se hace que hice en la tesina es a Moses, pues es el personaje que lleva la trama histórica durante todo el libro. Así que Moses Conegliano se describía a sí mismo. Soy un buen judío, se dijo a sí mismo, pero tengo derecho a tener mis dudas y alguna vez a descuidar los estudios. Que Dios me perdone. Calimani, página 43. La filosofía de la vida de Moses eran sus principios religiosos, el judaísmo, el eje fundamental de su existencia, de la existencia de este personaje, eran sus principios, sus preceptos, sus dogmas. Eso era lo que hacía funcionar pues a Moses como tal. El yo psicológico de Moses está cargado de intriga y de inseguridades. Moses es un líder, te podemos recordar que él es un líder innato, él es el líder que pues le da seguridad a su pueblo, y podemos considerar que él representa fuera de sí seguridades. Sin embargo, Moses, a ser el líder, a querer hacer siempre las cosas bien, a ser siempre tan tranquilo en sus cosas, siempre meditarlo más, siempre se veía bajo presión. Venía huyendo del enemigo, tenía que brindar seguridad, tenía que poner a funcionar sus negocios, entonces eso lo llenaba de inseguridades. Él mismo, lo vemos acá, él mismo lo dice. Aquella noche, sin saber por qué, le parecía que debía hacer un balance completo del pasado y sentar las bases del futuro. Experimentaba sentimientos ambivalentes. Por una parte tenía fe en sí mismo, por otra se sentía vacilante, extrañamente inseguro. No soportaba no poder controlar aquel flujo impetuoso, no soportaba que las ideas recurrentes y tormentosas se apoderaran de él, que se mezclaran, que se adueñaran de él. Aquella era la guerra exterior, después estaba la otra, la interior, igual de difícil, igual de cotidiana. Más de una vez
Su auténtico carácter íntimo oculto amenazaba con vencer su capacidad de autocontrol y esto era un auténtico peligro. No podía dejarse llevar por la inquietud. Moses Coglianiano, al principio de la obra, pues es un hombre joven, es un joven instruido, es pues seguro, y entonces siempre buscaba mantener el control de todo lo que funcionaba a su alrededor, de todo lo que era su vida. Sin embargo, pues esto le traía problemas, ¿verdad? En su yo mismo, a él se le obligaba a verse fuerte, a verse seguro, en que por dentro sus sentimientos lo estuvieran destrozando. Que no supiera qué hacer, que no tuviera un puerto seguro a donde ir, hablando metafóricamente. Esto él lo representa cuando, cuando habla con Abravanel, el amigo judío que encuentra venido de España en los primeros capítulos del libro. Y le dice, y bueno, pues sucede lo siguiente: Moses había conocido a muchos hombres ya en edad avanzada y se había convencido de que ya fuera por una enfermedad o por alguna añoranza o luto, la nota dominante siempre era una tormentada tristeza o temor a la muerte. Abravanel era un hombre tan antiguo como moderno, y esta era la síntesis a la que el propio Moisés aspiraba, preguntándose si algún día sería capaz de tanto equilibrio y sabiduría. Se daba cuenta, sin embargo, de una diferencia. Abravanel, a quien la vejez había vuelto frágil, lo era solo en apariencia. Moses, que parecía fuerte, sufría en cambio de íntimas debilidades. Calimani, página 81. Aquellas debilidades acompañaban a Moses a lo largo de su vida, en sus decisiones, en sus negocios, en sus principios. Pues en todas estas situaciones en las familias siempre, pues eso era parte de su propia personalidad. Por otra parte, Moses siempre tenía un sufrimiento. Parte de su yo psicológico era el sufrimiento pues que tenía con su hijo Gabriel. Ellos discutían constantemente por las cuestiones de los comportamientos de Gabriel, ¿verdad? Entonces eso era parte del aspecto pues psicológico de Moses. Sin embargo, pues el valor de la familia estaba muy arraigado en, en Moses, en sus principios familiares y en su papel de poder proteger a la familia. Por otra parte, tenemos a Sara, la esposa de Moses. Dice que el padre de Sala, el gran amigo de los Coneglianos, entregó a su hija en matrimonio a Moses. Después ya en Venecia, ya cuando ellos llegaron a Venecia, eso se hizo cuando ellos iban a escapar de tierra continental donde estaban. Ya en Venecia se celebraron la mujer, Sara, una mujer de 17 años, dejó a su padre enfermo en tierra continental, acogió la responsabilidad de velar por sus hermanos pequeños, además se encargó de toda la gran familia conegliana. Entonces, pues imagínense toda la carga psicológica que representa pues en Sara ser la que llevaba adelante pues esa gran responsabilidad con sus madurez y demás. Dice, pero ¿qué pensamientos y sentimientos florecen en una mujer tan joven como Sara con tanta responsabilidad? Para acabar la interrogante se debe comprender que Sara, en su condición de persona y el yo psicológico de Sara, se demuestra unas generalidades y unos conflictos en aspectos psicológicos de Sara pues bastante grandes por toda la situación que conlleva inclusive el ser mujer en el siglo XVI. Pues vemos lo siguiente, que en esta cita, al verlo, la joven sobresaltada dio un salto hacia atrás, pero en cuanto lo reconoció, se acercó y sorprendiéndole, le echó los brazos al cuello con un gesto que dejó a Moisés desarmado. ¿Va todo bien?, preguntó. Y en esta pequeña cita podemos ver la
inmadurez pues, que está presente en Sara, en todo lo que es básicamente una niña que le exigen una responsabilidad de, de tener que sobrellevar una familia completa. Sin embargo, Sara a través del tiempo cambia su madurez psicológica. Lo podemos ver en la siguiente cita. Dice que a pesar de tener justificados motivos de amargura, Sara se armó de valor y con gran serenidad empezó a pensar en su futuro y en lo que más deseaba, en lo que deseaba más que ninguna otra cosa, ser madre. La íntima felicidad que estaba experimentando la volvió más hermosa a los ojos de todos los que la rodeaban y en aquella época se volvió especialmente habladora y abierta a las confidencias con las vecinas venecianas. Ahí también podemos ver una evolución en los aspectos pues, psicológicos de esta muchacha. Más adelante podemos ver en el análisis, haciendo un avance bastante pues, grande a través de toda la tesina, está la deconstrucción. Esa también aparece implícita en la obra y para identificarla sí es necesario conocer y seguir el hilo conductor de la obra, pues no es algo que usted se pueda detectar así buenas a primeras con solamente pues abrir las páginas de libros. Y es importante conocer el hilo conductor y conocer cómo se desarrollan los eventos para poder determinar pues la deconstrucción como tal. El ejemplo principal de la deconstrucción es la del amigo de Moses, el noble Sebastián, que en su momento captura a Moses para poder tener un beneficio de él, información sobre los contactos judíos que ellos realmente pensaban que existían. Y al final, en lugar de él obtener beneficio, más bien él es el que beneficia a los judíos, él es el que ofrece su poder político para poder defender a los judíos a grandes rasgos, hablando de la deconstrucción, por ahí, para no alargar tanto la parte del análisis. Entonces, Sebastiano es el principal exponente de la deconstrucción que existe en la obra. Por otra parte, pues, en la función de la mujer y en la teoría femenina, para mencionarlo pues así rápidamente, el principal ejemplo de que donde la mujer es disminuida, tratada con desigualdad, donde la mujer era tratada como objeto, se puede ver en los primeros capítulos cuando de León entrega a su hija Sara a Moses simplemente como un arreglo, como un trato, como si se tratara de un objeto. Entonces esa objetivización de la mujer pues es bastante clara. También que la mujer no puede hacer no puede pertenecer a los cultos religiosos y demás. Entonces, inclusive la diferencia que existe entre las diferentes mujeres, porque una mujer como Sara, con sus principios, con su religión y con su condición de no ser una mujer rica, no podía competir ni hacer lo mismo que Ángela Barbarigo, ¿verdad? Entonces, porque Ángela Barbarigo, al ser hija de un dux, hija rica, una mujer rica, entonces ella sí pues tenía más libertad, ¿verdad? Entonces hay muchos contrastes en el asunto de la crítica femenina y las voces de la mujer. Después también se habla en el capítulo de Ángela Barbari se habla de la sexualización de la mujer también, ¿verdad? Que se trata como un objeto. Ella específicamente se menciona la parte de la prostitución de la mujer de Mimosa y Rosetta, ¿verdad? Pues entonces eso es parte pues ahí de las denuncias que se hacen en las perspectivas de la mujer. Luego tenemos los personajes. Voy a hacer así muy pequeños las características de los personajes. Vamos a empezar con Emiliano. Dice que es el personaje principal. Dice que tenía una frente ancha, dos cejas pobladas que se movían cada vez que su cara cambiaba de expresión.
Su boca era grande, los dientes muy blancos. Era viudo desde hace mucho tiempo y con varios hijos. Moisés era un judío docto, fiel a su creencia, a su fe y amante a la ley judía. Por otra parte estaba Sara, que también era un personaje principal, cumple un rol fundamental en la vida del personaje principal y es parte del eje fundamental de la historia y de la familia Conegliano, ya que en sus apariciones en el libro siempre está acompañada de algún miembro en alguna determinada situación. Por otra parte tenemos a Ángela, que es la alter ego de Sara, por decirlo así. Dice que una mujer diferente, una veneciana enigmática. Ángela representa todo lo prohibido, el pecado. Pero ¿quién es Barbari? Es un personaje principal de la trama histórica. Ella nos une a los espacios psicológico, religioso, familiar venecianos. Ángela es hija de Dux, hermosa, rica, cabellos rubios, emancipada, irónica, alegre, pero capaz también de cambios repentinos de humor. Barbarigo era una persona muy conocida, desbordante protagonista en las fiestas y era admirada por todos los hombres, envidiada, si no odiada por las demás mujeres. Y lo que más le gustaba era ser deseada y divertirse a espaldas de sus numerosos pretendientes, aprovechando al máximo su innata capacidad de seducción. Pues Ángela básicamente no se inhibía en todos sus deseos. Sebastiano Augustianini es otro personaje principal del elenco de la obra. Su importancia, al igual que Ángela, es fundamental en la trama histórica, ya que este representa otro eje transversal de la historia, al igual que Ángela. Su característica es trascendental en la vida de la familia Conegliano. Y pues es un joven alto con mucha experiencia de vida. Pertenecía a una familia muy conocida, pero también muy reservada, y esta reserva hacía gala de pues, ser noble hasta el punto de que aceptaba cargos que le ofrecían sin que hubiese mediado para solicitarlos. No solo su linaje, su amabilidad, sino su señorío era lo que favorecía su presencia, su educación y pues demás. Después está Gabriel, que es el hijo rebelde, el hijo que causa todos estos problemas. Solo un año mayor que su hermano, pero de baja estatura y anchos hombros, y da la impresión de ser un hombre más maduro, por lo menos así lo describe en la página 22 don Ricardo. Y era aquel hombre que se caracteriza por inseguridad, por sus miedos, por sus patologías psicológicas que lo atormentan a lo largo de su vida, por sus condiciones rebeldes. Entonces, más o menos es Gabriel. Después estaba David, que al contrario de su hermano, dedicaba muchas horas al estudio. Era el hijo bueno, el hijo que hacía las cosas bien, el hijo que leía las leyes de los judíos, el hijo que pasaba tiempo con su padre. Pues ese es David. Después estaba Estela, que se casó con Mandolín. Después tuvo un amorío con Sebastiano. Tuvieron un niño. El niño impuro, por decirlo así, el nieto impuro de Moses. Pues son los personajes principales. Después tenemos pues bastantes personajes secundarios. Voy a mencionar los que pertenecen a la familia Conegliano. Estaba Dolceta, que era hija. Después estaba Abraham de León, que era el padre de Sara. Mandolín, que fue el esposo de Estela y quien recibió a Moses y a ellos cuando llegaron a Venecia. Después tenemos a Daniel Mechanen Jeresum, era el hijo de Abutao. Después Simone Simba Abraham, que fue el hijo de Moses y Sara. Después estaba Jacob y Fiore, que eran los dos hijos de Estela. Y tenemos bastantes personajes nominales. Los espacios en la obra presente, pues hay muchos espacios físicos, religiosos, históricos. Voy a mencionar uno de cada uno, por lo menos para no dejar esa parte pues ahí botada. Dice que los espacios físicos, vamos a dar un ejemplo. El Palazzo Darío estaba todo iluminado por miles y miles de velas. La luna, en cambio, ya había aparecido en el cielo, jugaba a través de las nubes con una resistencia de gran dama veneciana. El escenario parecía una fábula, y nuestros navegadores se mantenían silenciosos y sobrecogidos sobre el agua cortada por el remo que pitaba ligeramente.
Eso como pues el espacio físico. Tenemos muchísimos espacios religiosos. Voy a mencionar uno en específico que no tiene nada que ver con la parte del judaísmo, sino esto es con el cristianismo y todo lo que representaba para los venecianos. Todos ellos como un solo hombre contaban por todas partes la misma historia. La república siempre había gozado del favor de Dios como un fundamento insustituible y ahora no lo tenían por culpa de la mala conducta de los nobles y de los innumerables vicios de los demás ciudadanos. Pues es un contexto religioso, un espacio religioso. Después están los espacios históricos. Voy a dar un ejemplo puntual. No sé si decirte todo esto que me han contado y ahora lo que te explicaré corresponde a la verdad. Parece que el emperador Maximiliano tenía la intención de cruzar las sierras de la Serenísima para llegar a Roma. La respuesta fue muy orgullosa. Solo si pasaba sin soldados y sin fragores militares se recibiría con todos los honores. De no ser así, lo complacerían Julio II. No lo complacerían. Julio II debía haber estado agradecido a la República, pero en el fondo conspiraba desde hacía tiempos y finalmente, tras muchas vacilaciones, decidió asaltar al campo, pero en contra de la Serenísima. Otra característica de la novela, que es el tipo de narrador, dice que el narrador oscila entre un narrador omnisciente y un narrador protagonista. Voy a dar un ejemplo de un cambio de narrador protagonista a un narrador omnisciente. No todo está perdido. Hay noticias de que en Prato de ella, Valle y en Padua se están reorganizando. Quizá a través de nuestros informadores ya sepan qué está sucediendo. Después, el cambio de omnisciente, llegó un momento que todos hablaban a la vez. Unas voces sofocaban a las otras y nadie escuchaba a nadie. «He ganado», exclamó Dolfín, mirando con alegría la mesita de juegos. Entonces, pues eso es una característica de los narradores omniscientes y protagonistas que se encuentran. También el registro del habla es un registro oculto, como podemos evidenciarlo en el siguiente fragmento. «Encantado de conocerlos, señores. El placer es mío, don Isaac. Venid de lejos. Una breve migración la mía en comparación con la vuestra». Entonces es pues un ejemplito del registro del habla. Después, los tiempos presentes en la obra. La obra, debido a su complejidad en la trama histórica que maneja, en los mundos mostrados, en los espacios que maneja, el tiempo hay tiempos presentes cronológicos, el tiempo también psicológicos. Además, este tiempo pueden ser lineales o pueden ser perturbados, entonces encontramos pues de todo un poco. Y como conclusiones, esta sí quiero leer un poquito así literalmente, y para poderlo concluir con respecto al trabajo como tal. En la obra El Mercader de Venecia es una